El tratamiento de la rinosinusitis aguda consiste en un tratamiento con antibiótico-terapia en función del germen aislado y con descongestionantes nasales, en primer lugar vasoconstrictores durante 2 o 3 días y más a largo plazo 2 o 3 semanas corticoides intranasales, además de lavados nasales y aerosoterapia para fluidificar las secreciones y permitir que la rinorrea sea limpiada de las fosas nasales y permita la aireación correcta de los senos paranasales afectos. En el caso de que con el tratamiento médico no sea suficiente o que existan complicaciones, es necesaria una apertura vía quirúrgica del seno paranasal que esté afectado en cada caso. Preguntas 41 y 44. La patología tumoral de las fosas nasales se divide, como toda patología tumoral, en benigna y maligna. El tumor benigno más frecuente de las fosas nasales es el osteoma, fundamentalmente localizado en el seno frontal. Cuando el osteoma no se trata de forma quirúrgica, avanza y obstruye el ostium de drenaje de alguno de los senos, puede producir una patología secundaria que es el mucocelio, la aparición de unos sacos que contienen un moco que se puede sobreinfectar en diversas zonas de los senos paranasales. Otra patología tumoral benigna de los senos paranasales nasales son, por ejemplo, los hemangiomas. Patología tumoral premaligna a tener en cuenta las fosas nasales es el papiloma invertido. El papiloma invertido aparece como una tumoración unilateral en una de las fosas nasales que se origina en el meato medio o bien en el seno maxilar. En un 10% de los pacientes que presentan un papiloma invertido aparece un carcinoma epidermoide en el seguimiento de los mismos. Y por último, la patología tumoral maligna de las fosas nasales y senos paranasales es rara y predomina en varones de edad media. El tumor histológico más frecuente es el carcinoma epidermoide. Un dato muy típico del adenocarcinoma de fosas nasales, fundamentalmente de etmoides, es que aparece en personas relacionadas con exposición al polvo de la madera. La localización más frecuente de los tumores de las fosas nasales y senos paranasales es el seno maxilar, seguido del etmoides y del seno frontal. Como conclusión de la patología tumoral, me gustaría recalcar que siempre que aparece una masa unilateral en las fosas nasales o senos paranasales es necesario tomar una biopsia de la misma, puesto que con altas probabilidades puede aparecer alguna patología de tipo tumoral, ya sea benigno o maligno. Sin embargo, las lesiones que son bilaterales tienen menos probabilidad de corresponder a una patología maligna. Preguntas 42 y 43. Los traumatismos faciales pueden asociar dos tipos de fracturas fundamentalmente, las fracturas nasales y las fracturas transfaciales. En cuanto a las fracturas nasales, se producen cuando un individuo recibe un golpe o bien en alguna zona de la cabeza o bien directamente sobre la nariz. La exploración inicial debe consistir en una palpación tanto de la pirámide nasal como del esqueleto osteocartilaginoso del resto nasal. Hay que palpar en primer lugar si existe enfisema en la zona, lo cual nos puede hablar de una fractura, si hay escalones óseos o discontinuidad en los huesos propios y si hay hematomas o no hay hematomas. Lo más frecuente es que los hay. La prueba de imagen importante en estos casos es una radiografía simple, la llamada radiografía de huesos propios, aunque tiene muchos falsos positivos y negativos, hasta en un 50% de los casos puede tener un diagnóstico erróneo. Por lo tanto, en las fracturas lo más importante es la palpación y la visualización intranasal. Es importante ver si el paciente tiene epistaxis o no, en el caso de la tenga, taponarla, y el tabique nasal. Muchas veces cuando hay fractura nasal se produce un hematoma dentro del tabique submucoso que es necesario drenarlo, porque si no lo drenamos, esta colección de sangre a modo crónico puede producir una necrosis del cartílago septal y posteriormente una perforación con las consecuencias que ello tiene.
En el caso de que se confirme la fractura nasal, es necesaria su reducción en las primeras 48-72 horas, bien con anestesia locorregional o bien con anestesia general. La rinoplastia o septorrinoplastia se hará de forma diferida para corregir tanto la desviación de septo como la laterorruña externa que puede quedar tras un traumatismo nasal. Pregunta número 45. Las epistaxis son una de las urgencias otorrinolaringológicas más frecuentes y que puede comprometer, si no se trata de forma correcta, la vida del paciente. Las epistaxis consisten en el sangrado a través de una o de las dos fosas nasales. El origen de este sangrado, el punto más frecuente, es el llamado área de Kieselbach o de Little, localizado en la zona más anteroinferior del septum nasal. Este es un área donde confluyen ramas tanto de la carótida interna, ramas de las arterias epiglotis anteriores, que son, como hemos dicho, de la arteria oftálmica, y esta a su vez de la carótida interna, como ramas de la arteria esfenopalatina, que a su vez es rama de la maxilar interna, una rama procedente de la arteria carótida externa. Son sangrados, por tanto, arteriales y por ello pueden ser de una cuantía importante y hay que detenerlos lo más pronto posible. El tratamiento de las epistaxis, en primer lugar, consiste en bajar la tensión arterial del paciente si es que esta estaba elevada previamente, que es una de las principales causas de las epistaxis, la hipertensión arterial no controlada. En segundo lugar, el taponamiento o el intentar el cese de dicha epistaxis. Puede realizarse mediante coagulación, generalmente con nitrato de plata, cuando el punto sangrante es anterior, es un punto pequeño y controlable por visualización. Si con esto el sangrado no se detiene, hay que proceder a realizar un taponamiento, bien sea anterior o bien sea posterior, dependiendo del origen de la epistaxis. Los sangrados más abundantes y más difíciles de controlar son aquellos procedentes de alguna rama de la arteria esfenopalatina, que en ocasiones requieren la colocación de un neumotaponamiento, un dispositivo que se coloca a través de una fosa nasal y que tiene dos globos que se hinchan con suero fisiológico o bien con aire, presionando los vasos para permitir un cese de la hemorragia. El taponamiento nasal colocado tras una epistaxis, para cederla, debe mantenerse al menos entre 48 y 72 horas. Si se mantiene más de este tiempo o el taponamiento es bilateral, hay que dar al paciente antibióticos de forma sistémica para evitar las sobreinfecciones, primero por el cuerpo extraño del taponamiento y segundo por la retención de secreciones en los senos paranasales, ya que al estar taponado no pueden ventilar de forma correcta. En último término, si el sangrado no cediera con taponamiento anterior y posterior, habría que hacer una ligadura del vaso sangrante correspondiente en quirófano bajo anestesia general, generalmente bajo cirugía endoscópica nasosinusal.